Hola, bienvenidos de nuevo a The Niros Cars. Hoy estamos en un concesionario en Alemania. Bueno, estamos en dos concesionarios, pero en el mismo edificio. Uno se llama The Company y el otro se llama Autohaus HD, ¿vale? Los dos están en Colonia, Alemania, y esta gente son uno de los mejores de Colonia. ¿Por qué son unos de los mejores de Colonia? No es que lo diga yo, sino que lo dicen páginas de internet como mobile.de, donde sabéis que todos podéis encontrar el coche por el motor de búsqueda, o autoscout.de. Vale, el primer error que estáis haciendo o que comete un 85% de la gente a la hora de financiar el coche, ni mira el coche, el historial de coche solamente. Viene, trae el contrato para financiar el coche y ya se olvida de las cosas. Pero esta gente no trabaja así. Esta gente ya va mirando el coche antes de que tú lo vayas a financiar, ¿vale? Ellos se preocupan por ti, de que ese coche hayan pasado todas las inspecciones, de que ese coche no tenga ningún accidente previamente de la venta, ¿vale? Y que tenga todos los impuestos pagados. O sea, que ya te están vendiendo un coche 10, ¿vale? No solamente venden coche en Alemania, sino que están vendiendo coche en todo el mundo y también importan de todo el mundo coches. Y no solamente coches caros, ¿vale? Como vamos a ver a continuación, también hay coches baratos que la gente se pueda permitir. Bueno, vamos a pasar al grano y vamos a hablar un poquito de este tema, ¿vale? De que la gente de que la gente viene a comprar el coche sin mirar el historial. Es el error más grande que están cometiendo algunos de vosotros, pero ya en Denieros Cars os enseño cómo hay que evitar este tipo de cosas. Si no has visto el vídeo, te voy a dejar por ahí, al final de este vídeo, te voy a dejar el link de comprar coche en Alemania. Vale, primero, antes de comprar el coche, tú tienes que pedirlo, ¿vale? A la concesionaria, a la gente donde tú lo estás importando en tu país, el historial del coche, el número de propietarios, ¿vale? El número de propietarios, las inspecciones, si están hechas en la casa oficial o no, y si ha tenido algún accidente previamente de la venta, ¿vale? Una vez que ya tengas todo eso, ya puedes, digamos, seguir las pautas y pasar al siguiente paso, que se llama ya contactar directamente con el que te vende el coche, ¿vale? Y que te vaya proporcionando toda la información, que normalmente es obligatoria, que muchos de los compraventa ni siquiera se preocupan por ti. Si lo que te van a hablar mal, te van a responder a dos respuestas, a dos emails y ya está, como que lo tienen olvidado. No, esta gente sí que se preocupan por ti, esta gente sí que lleva un seguimiento del coche, tanto de dónde ha sido comprado, si viene de una casa de leasing, si viene de un propietario privado o si viene de alguna otra compra, ¿no? Porque muchas veces se cambian los coches entre concesionarios, digamos así, de esta manera. ¿Qué es lo que la avala esta gente? No solamente mis palabras, sino que buscadores como autoscout.de y mobile.de son los que dan la garantía y que te dan los certificados, que lo vais a ver ahí, ¿vale? Que os voy a enseñar. No es que os lo diga yo, sino que esta gente no acuerda unos certificados a ojo cerrado a cualquier casa de compraventa de coches en Alemania. Por supuesto que en esta casa también se habla 5 idiomas, que te puedes poner en contacto con ellos. Da igual en qué parte del mundo estás, porque esta gente te van a responder lo más pronto posible, se van a poner en contacto contigo y te van a vender lo que se llama calidad, no cantidad, ¿vale? No les interesa, por supuesto que a todos les interesa ganar el dinero, pero no les interesa ganar el dinero y venderte un coche en mal estado o un coche donde tú vas a tener problemas dentro de 2 o 3 meses. No, hay un equipo hay un equipo mecánico detrás de todo eso, que se está preocupando por el coche. Así que, sin más palabras,
y vamos a pasar a un tour review de la casa de compra-venta de esta gente, ¿vale? Bueno, ya estamos de nuevo y os voy enseñando los certificados que tienen esta gente, ¿vale? Mirad, ya se llevó por aquí desde el 2016, 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, ¿vale? Como podéis observar vosotros aquí, son de la página de Autoscout, ¿ok? Que todo esto por ahí, Urkunde, lo que pone, os voy traduciendo en alemán, eso significa certificado, ¿vale? Y eso es una garantía que te está dando esta gente, ¿vale? De que todo lo que están ellos vendiendo son cosas como de muy buena calidad, ¿vale? Una página de internet, un buscador de internet, no te va a verificar la cuenta simplemente porque eres muy bueno, sino porque tienes que dar una garantía y porque la gente también te ha dejado buenos comentarios, no hechos por bots de nadie, sino por clientes que de verdad han comprado el coche y están como muy felices con el resultado. Así que ahora mismo vamos a pasar a través de esta puerta y vais a ver unos coches que vais a flipar. Pero no solamente coches caros, también hay coches para todos los bolsillos. Vamos a pasar para el interior, ¿ok? Bueno, lo primero lo que tenemos es es un Bentley que la verdad que tiene una pintaca de coche para lo que tienen, ¿vale? Es un V12, vamos a mirar el interior y aquí, a flipar. Eso ya es nivel. Mirar el interior, yo creo que es el coche el que más me gusta de lujo, ¿vale? Es el único que diría que sí que vale la pena a tener una cosa así en el garaje, ¿vale? Y voy a recoger las llaves porque me encanta también este Porsche Targa. Vamos a abrirlo y vamos a pasar para el interior. Es un modelo de 2021, ¿vale? Pero que tiene apenas, ¿cuántos kilómetros tiene? 15.000 kilómetros, ahí lo pone. Es un Targa 4S. Vamos a pasar para adentro y vamos a ponerle el contacto. A ver cómo se ve. Wow. Una locura. Mirad las opciones y lo que os dije. Quedaros con esta consola porque lo vamos a ver en otro coche, ¿vale? Que no es premium, que no es de Porsche, pero la verdad que mola. Vamos a abrirle el capó, hombre, a ver qué tal. Motor automático. Es que este Targa no gusta a mucha gente, pero a mucha gente también. Wow, qué rápido lo está haciendo. Wow. Está guapo. No está nada mal. Y con este culete mola un montón. Y bueno, aquí vamos a pasar a una edición limitada. Me encanta. Este S65 yo creo que es uno de los más brutales que hayan construido la AMG. Tiene un sonido brutal. En cuanto vayamos a arrancar este coche, vais a flipar. ¿Vale? Miradlo por aquí. Wow. Pero que no es una AMG que lo conocemos nosotros, sino que es muy diferente. Eso, o sea, es un Yellow Edition 4MATIC, tracción a las 4 ruedas, significa mirar qué detallazos tiene este coche. Todo en amarillo, la costura, eso sí que es carbono, eso no es plástico, no es fake, no es nada. Este coche yo creo que es de los AMG que más me ha encantado. Con el screen que tiene, todo eso, o sea, es flipante, 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 flipante. Mira los asientos, es que es prácticamente nuevo, 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 nuevo. Lo vamos a arrancar, a ver qué tal suena este coche por el otro lado. Así que vamos a pasar rápido y a ver qué tal. Ok, pisamos el freno. Aquí tenemos el Start Engine. Wow. Escuchar ese sonido, señores.
Mola, ¿no? La verdad que es brutal, 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 brutal. Y es el AMG que más me encanta. Quien se pueda permitir este motor, ya es una cosa del otro mundo. Así que tengo otra sorpresa que también ese es como el coche del Aston Martin, que es el coche de James Bond. Vaya, mirar esta llave, colega, es que es flipante. Mirar qué forma tiene y cómo es. Vamos a abrirlo. Saca. Por aquí se abre y mirar. Y lo que más emoción me hace de este coche es que la manera como hay que introducir la llave. Mirad, aquí pone Engine Start, metes la llave solamente para adentro y mirarlo. ¡Wow! Mola, ¿no? Es que tiene una pinta. Vamos a recoger la llave. Bueno, aparte de eso tenemos un 458 de la Ferrari, que eso es del propietario, ahora mismo se está cargando la batería. Un AMG V8 biturbo C63, pero con un facelift, ¿vale? Es muy especial, me encanta. Un V8 también de AMG, Mercedes-Benz GT 63S, un S63S V8 biturbo, mirar. Ese coche sí que está tuneado para el estilo americano. Mirad el cacho de llantas. Obviamente este coche ya tiene todo el tuning hecho y todo está aprobado, ¿vale? Y por aquí tenemos algún clásico. Para los amantes de clásico es como os dije anteriormente, no solamente tienen coches caros, también tienen coches más clásicos para todos los gustos, ¿vale? Es que este coche también, el Mercedes, se le es como muy impone, es muy clásico, muy llamativo. Y bueno, aquí tenemos también el pequeño Golf GTD que no se vende en España, ¿vale? Por las razones de emisiones de diésel. Lo vamos a abrir. Si no has visto, también tengo un review hecho con Top Speed en Autobahn de este coche. Es uno de los más ahorradores y mirar el interior. Y ahora mismo vamos a pasar a lo que os dije antes del Porsche. Mira la consola, ¿vale? Mirar esta consola interior, ¿vale? Que es que se parece a la Porsche, colega. Se parece a la Porsche, pero de AZ, con estos detalles en morado. La verdad que pues, está bien. Es el diésel más, digamos, más fuerte, más llamativo. Está de putísima madre este coche. No sé, a mí me ha gustado, me ha llamado la atención. Y vamos a dar una vuelta para afuera. También, como podéis observar, por ahí tenemos otro Ferrari. Y ahora mismo vamos a salir para afuera para ver qué es lo que tienen en el parking, ¿vale? Que hay unos cuantos coches que también molan. Y cuando digo molan, mirar esto. Un BMW M4 descapotable. Buen coche, pero un poquito gastón, Una limusina de la Audi, un A8, ¿vale? Y aquí tenemos otro motor Champion, 6,3 litros de la AMG. Es brutal. Tiene un sonido impresionante este coche. Un CL63. Por aquí tenemos un Ford Kuga. Como os dije anteriormente, no solamente tienen coches de lujo, sino que también tienen coches para todos los bolsillos. Aquí tenemos otro Volvo, por ahí otro Infiniti, otro BMW normal y esta edición de Lexus Sport, una limusina Sport muy agresiva. La verdad que tiene un look bastante potente. Y coches como Alfa Romeo, Maserati también tenemos. Y por aquí también un Renault Captur, lo que tenemos del año pasado. Un mini SUV, una fusión de SUV. Así que nada, espero que os haya gustado este review de hoy de
de De Niro's Cars. Por ahí te voy a dejar también una lista de shorts, por si te gustan los shorts que hice sobre algunos de estos coches, ya puedes elegir, o si no, introduce en el Google mi nombre y luego escribe la palabra shorts y ahí te va a salir las playlists que tengo. Así que nada, espero que os haya gustado el review de hoy de esta Auto House DC Company y nos vamos a ver en el próximo review de Niro's Cars. Cuidaros mucho. Chao, chao.